Buenas tardes. Para el examen de criminología, junto a mi compañero Juan Bernal Sepúlveda y quien les habla, Sara Ollanedel, seguiremos ahondando en el crimen de Francisca Silva. Francisca Javiera Silva Benavides, más conocida como Panchita, era una niña de 5 años que vivía en la ciudad de Valparaíso junto a sus padres. El sábado 1 de agosto de 2009, Panchita estaba de visita en casa de su abuela materna en el Cerro Los Placeres. Mientras jugaba en el patio se le acercó un vecino y le invitó a ir a su casa para enseñarle una serie de juguetes que él tenía. Tras pedir permiso a su abuela, se lo concedió. Al poco tiempo, viendo que no regresaba, decide salir a buscarla, donde su vecino, Juan Saavedra, un hombre de 37 años, taxista, quien negó saber dónde se encontraba la menor. Tras esto, todo Valparaíso se movilizó en la búsqueda de Panchita, buscándola exhaustivamente en la zona donde había desaparecido como en parques de los alrededores, encontrándose su ropa, lo que hacía sospechar lo peor. Finalmente, el 4 de agosto de 2009, aparece el cuerpo sin vida de la niña entre los roqueríos de la playa Las Torpederas. Saavedra, principal sospechoso de la desaparición de la niña desde el principio, ya que había sido la última persona en verla con vida y además testigos aseguraban que esa misma noche había salido de su casa con un gran bolso negro y que a la vuelta no lo traía consigo. Al principio negó su implicación en el caso, pero 2 días más tarde, viendo que su detención era inminente, se presentó voluntariamente ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso junto con su abogado, para admitir que él era el culpable de los hechos, pero no reconoció que la había asesinado, sino que había sido un accidente y que, muy asustado, había decidido deshacerse del cuerpo metiéndolo en una bolsa y arrojándolo al mar. Tras la autopsia del cuerpo de la menor, se determinó que había sido fuertemente golpeada y violada. Además, se determinó que en el momento que fue arrojada al mar seguía con vida, es decir, que murió por ahogamiento y no por culpa de los golpes. 9 meses más tarde salió la sentencia de Saavedra, el cual fue declarado culpable por violación con homicidio, siendo condenado a cumplir cadena perpetua calificada, es decir, 40 años de prisión efectiva antes de poder acceder a algún beneficio carcelario. Aún así, en abril del 2016 se empezó a extender el rumor de que Saavedra había salido en libertad. Todo esto debido a la noticia de que 875 presos habían solicitado libertad condicional y se le había admitido al menos a 700. Gendarmería salió a desmentir lo que comenzó a difundirse por redes sociales, confirmando que este hombre se encontraría cumpliendo su condena en el complejo penitenciario de Valparaíso y que no sería beneficiario de ningún tipo de libertad hasta el año 2049. Tras este horrible crimen, 5 diputados de la UDI presentaron un proyecto de ley para legalizar la pena de muerte en caso de violación con resultado de muerte en menores de 14 años, pero el gobierno desestimó esta petición, que se zanjó el año 2001 cuando se aprobó su abolición. ¿Alguna vez te has preguntado si conoces algún psicópata? Probablemente que tu respuesta sea no, pero lo más seguro es que estés equivocado. Un psicópata no tiene por qué ir matando ni torturando gente. No suele ser alguien tan diferente de lo que ves en tu día a día. Podría ser un vecino, amigo, un hombre de negocios, un político cualquiera, pues en realidad suelen actuar como cualquier persona normal y caminan entre nosotros sin ser detectados. La diferencia básica que identifica a un psicópata de todos los demás es que el psicópata no se siente culpable por sus actos, aunque estos afecten gravemente a los demás. Por desgracia, los psicópatas son excelentes actores, no presentan emociones básicas tales como amor, calidez, cercanía, empatía o incluso responsabilidad. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos tratando con un psicópata? Afortunadamente hay algunas señales importantes que podemos tener en cuenta. Se pueden comportar de manera dura, agresiva e hirientes, pero luego no muestran reacción y actúan como si nada hubiese pasado. Manipulan a los demás, ya sea directamente o a través de otros. Puede tratarte de manera muy distinta en diferentes momentos o en diferentes días sin razón aparente. Mienten fácilmente cuando les interesa y lo hacen de una forma que nunca creerías que te están mintiendo, pues no muestran reacción alguna. Relacionando las características antes mencionadas con el homicida de este caso y de acuerdo con testimonios de los detectives que asumieron la investigación, quienes encontraron en su departamento CDs con pornografía infantil, además del testimonio de una joven madre a la cual le habría ofrecido dinero para que su hija pequeña le propinara sexo oral. O sea que estamos hablando de alguien que tenía un comportamiento impropio con el sexo, es decir, demostraba a todos ya en esa época sus perversiones. Por aquel entonces ya registraba antecedentes por robo con intimidación. Por su adicción a las drogas además perdió todo, incluso a su familia. El quiebre sentimental con la madre de sus 2 hijas, dicen, fue un segundo trauma en su vida. Y para entender cómo un hombre, un padre de 2 niñas, comete tan cruel asesinato,
Indagamos en el testimonio de un amigo de su infancia, quien señala que la vida de Saavedra cambió el 17 de febrero de 1986, cuando viajaba con su familia en uno de los trenes que chocaron en el sector de Queronque. Tras perder a su madre embarazada y hermano de 7 años, quedó con un trauma que nunca pudo superar, porque su padre, quien sobrevivió, se dedicó exclusivamente a su trabajo y nunca lo apoyó. Con 14 años y tras la tragedia ferroviaria, su personalidad se transformó, cayendo en la desesperanza y oscuridad. Bueno, continuando con el análisis del caso en cuestión, vamos a adentrarnos dentro de las teorías criminológicas y cómo éstas se pueden aplicar al caso en comento. Tenemos dentro de las diferentes teorías analizadas en clases la teoría del control. Esta teoría asume que los actos delictivos se producen cuando los vínculos de la persona con la sociedad se debilitan o rompen. Aquí debemos entender que, de acuerdo a la opinión de Hirsch, la gente respeta la ley porque se siente unida a este orden social. O sea, por tanto, la delincuencia nace como una posibilidad cuando los vínculos que nos unen a la sociedad, estos vínculos que nos llevan finalmente a respetar el orden normativo y social, se debilitan. Es en ese momento cuando la persona está libre de estas conocidas ataduras sociales y es la delincuencia la respuesta como alternativa viable a este comportamiento. En este sentido entendemos que, para este caso, esta teoría tendría una aplicación más que directa, por cuanto es innegable que el condenado, desde el momento de perder a su madre y hermano en aquel fatal accidente ferroviario, ha perdido el vínculo que lo une con la sociedad y por ello no tiene esa necesidad, o mejor dicho, ya no siente que debe respetar las normas sociales imperantes. De ahí es más que inicia una serie de actos delincuenciales, como lo es el robo por el cual fue condenado en los años 90 y su adicción a las drogas, terminando en esa escalada de quiebre social con sus actitudes degeneradas, la exposición a un submundo, como es la prostitución, y desenvolverse dentro de locales de dichas características, intentando mantener una relación con una mujer que trabajaba en dichos lugares. Ahora bien, en los planteamientos más actuales es importante destacar la falta de autocontrol. Esto siguiendo con la línea de las teorías criminológicas. Este rasgo, la falta de autocontrol, es sin lugar a dudas el que se encuentra más presente en la persona de Juan Saavedra, quien demuestra en la comisión del ilícito por el cual se le condena, como es el homicidio de esta niña, ¿cierto? Una falta de control exacerbada. Y esta falta de autocontrol, de acuerdo a los postulados que se plantean, en especial por parte de Gottfredson Hirsch, obedece a una educación familiar defectuosa. Y esto, si nosotros lo comparamos con Juan Saavedra, es totalmente compatible, por cuanto con los hechos que tuvo que vivir el imputado, no tuvo esta educación, quedó huérfano y transcurrida su adolescencia, no tuvo mayores vínculos familiares, lo cual finalmente se traduce en que ni siquiera fue visitado por familiar alguno mientras se encontraba y se encuentra en prisión. Por tanto, todo esto da cuenta de cómo esta teoría tiene correlación directa con el imputado del caso escogido. No queremos terminar estos análisis sin dejar de comentar lo referente al rol que tienen los medios de comunicación en este caso en cuestión. Aquí se vio reflejada sin dudas la criminología mediática que nos plantea el profesor Zaffaroni, por cuanto la cobertura de los medios fue impresionante. Se informó de cada detalle del hecho delictivo sin el más mínimo pudor. Los titulares, como los expusimos en la primera presentación, dieron cuenta de ello. Y quizás, ante la baja utilización de redes sociales en la época, no se pudo dar una cobertura mayor. Es importante destacar que en ningún caso los medios buscaron entender el por qué Juan Saavedra realizó los actos delictivos, pasando a ser solamente una persona que no tenía un alma.
Debemos comprender que de acuerdo a los postulados que plantea el profesor Zaffaroni en su libro La cuestión criminal, los medios tratan que se aumente el control y por tanto, de esta forma, reducir nuestra propia libertad. Al exponer este caso, los medios de comunicación, se buscó en todo momento que la figura del imputado, el daño que causó, que no está en cuestión, pero la forma en cómo se expone, justificase las más grandes restricciones a nuestros derechos, llegando incluso a plantearse la reposición de la pena de muerte, algo que en aquellos años tuvo una tremenda aceptación por parte de la opinión pública y la sociedad, pero que finalmente por temas netamente jurídicos no pudo llevarse a cabo. Es por ello que queremos concluir que la influencia de los medios es tal que permiten que la sociedad entera se plantee la existencia de un grupo minoritario que siempre estará en contra de nosotros, tal como lo plantea el profesor Zaffaroni, y que por ello se deben restringir las libertades y nuestros propios derechos para que se nos proteja, pero sin darnos cuenta que dicha protección a lo único que lleva es a restringirnos a nosotros mismos, por cuanto finalmente lo que se le da es un mayor poder a las clases dominantes, que son quienes finalmente dominan los medios de comunicación.